¿Cómo les va? Mi nombre es Oscar Torres, yo soy el director de la carrera de técnico de la Tecnicatura Universitaria en Hemoterapia e Inmunohematología. Hoy vamos a ver específicamente las infecciones bacterianas transmisibles por transfusión. Ustedes saben que existen muchos patógenos que pueden ser transmitidos por transfusión y esto es un gran capítulo de la medicina transfusional que tiene que ver con las infecciones transmisibles por transfusión, porque muchas veces se habla de enfermedades, lo que en realidad se transmite por una transfusión o por componentes son los agentes patógenos, por lo tanto lo que se transmite es la infección, no la enfermedad. Estas infecciones pueden ser de origen parasitario, de origen viral, de origen bacteriano y también debemos hacer hincapié que algunas son tradicionales, como los van a ver ustedes a lo largo de toda esta cursada de microbiología, como la sífilis, el Chagas, la brucelosis, la hepatitis B, la hepatitis C, el HTLV, pero que son los tradicionales, pero también existen los llamados patógenos emergentes. A medida que pasa el tiempo, aparecen nuevos agentes patógenos que pueden ser transmitidos por transfusión. Algunos son brotes epidémicos en determinadas áreas del planeta, como podría ser el virus de Zika, el virus dengue, el virus del West Nile virus, bueno, y que son considerados como patógenos emergentes. Y como estamos en el contexto de la pandemia del coronavirus, yo les quiero dar la tranquilidad que hasta la fecha no se ha podido comprobar científicamente que el coronavirus o el COVID-19 se transmita por transfusión. Bueno, hecha esta introducción, les quiero comentar que en esta clase vamos a ver los siguientes temas: sífilis, brucelosis, borreliosis y también un capítulo muy especial de la hemoterapia o de la medicina transfusional, que es la contaminación bacteriana de componentes. Vamos a empezar primero por la sífilis. El agente etiológico es el Treponema pallidum, subespecie pallidum, que pertenece a la familia Treponemataceae, donde vamos a tener tres géneros: el género Borrelia, el género Leptospira y el género Treponema, en los cuales hay varias especies. Algunas son saprofíticas, como el Microdentum o Macrodentum, que lo podemos encontrar en la flora bucal. Y después tenemos patógenos como son el Pertenue, el Caratium y, como decíamos recién, la subespecie Pallidum. Bien, desde el punto de vista morfológico, debemos decir que el Treponema pallidum es un espirilo, o sea, es una espiroqueta activamente móvil, microaerófilo, que se divide por fisión binaria, en la cual, desde el punto de vista de su estructura, si nosotros vemos en esta diapositiva, está formada por una parte central que es un cilindro protoplasmático. Por fuera de ella, por fuera de él, perdón, está la pared bacteriana, que es una pared muy, muy fina y por lo tanto no toma la coloración de Gram. Si bien está considerado Gram negativo, tiene que ver, no es porque eh, no toma esta coloración, sino directamente porque no toma ninguna coloración. Hay una característica especial que, bueno, por supuesto, la pared bacteriana tiene una capa interna o una membrana interna y una membrana externa. Entre la membrana interna y la membrana externa existen
unos filamentos axiales que nacen desde los extremos del treponema y lo recubren a manera helicoidal, como si fuera un tirabuzón. Estas estructuras fibrilares son contráctiles y es lo que caracteriza al treponema pallidum de ser activamente móvil. Hacen movimientos de traslación, movimientos que rotan sobre su eje, y eso hace que, o es característico del treponema pallidum. Bueno, en la membrana externa, que por supuesto es una de la pared bacteriana, es una bicapa lipídica, existen en ella un lipopolisacárido que es atóxico, ¿sí? Como característica de factores de virulencia deberíamos decir que en realidad no posee isotoxinas ni libera productos con actividad enzimática. Lo que sí tiene es que en la membrana externa, o la membrana externa tiene capacidad de formar una capa alrededor de, de la pared bacteriana y se recubre con proteínas del huésped, de manera que de esa manera el huésped no lo reconoce como no propio y sería un mecanismo de defensa, ¿sí? Y por otro lado también hay que decir que el treponema pallidum tiene en sus segmentos apicales una adhesina apical que reconoce la fibronectina. Ustedes saben que la fibronectina es una glicoproteína adhesiva que está presente en forma soluble en el plasma o en forma insoluble en la matriz extracelular de la mayoría de los tejidos. Entonces, justamente la reconoce y se adhiere a sí misma, ¿sí? Y entonces la consecuencia de la unión con la fibronectina hace que desde un mecanismo fisiopatogénico produce una endoarteritis obliterante en los pequeños vasos. Y por último, también debemos decir que esa estrecha unión que hay entre la fibronectina y la adhesina apical del treponema pallidum hace que el huésped finalmente la tome como no propia a esa fibronectina, pues ya pasó a formar parte del treponema y de esa manera genera anticuerpos contra ella. Como consecuencia de esto, entonces, hay un ataque de los tejidos por la propia respuesta inmune del treponema pallidum, hacia el treponema pallidum, ¿sí? Y entonces de esa respuesta inmune hace que se produzcan lesiones y puede ingresar a los tejidos y también atravesar la placenta. Algunas otras características del treponema pallidum, como ya dijimos, es que no toma la coloración de Gram, no se puede cultivar, aunque se ha podido hacer en treponemas, no el treponema pallidum, sino treponema de cepa Racter, se ha podido obtenerla por pasaje intratesticular de conejos, ¿sí? Y una característica muy frecuente en el treponema pallidum es que es muy sensible a los agentes desinfectantes comunes, es decir, rápidamente es destruido por los desinfectantes que uno habitualmente lo utiliza como antisépticos. Otra, antes que me olvide, también es importante saber que no existen portadores asintomáticos, ¿sí? La persona que tiene el treponema pallidum padece de sífilis, ¿sí? Y la única persona que lo puede portar es el ser humano. No hay otros portadores de treponema pallidum en la naturaleza. Desde el punto de vista antigénico, debemos decir que el treponema pallidum tiene cardiolipinas, tiene antígenos proteicos que son específicos de cada grupo,
hay otros antígenos proteicos específicos de los treponemas exclusivamente patógenos, y también hay otros antígenos que son antígenos polisacarídicos, que están en el lipopolisacárido que está en la pared bacteriana y que son específicos de los treponemas patógenos. Es importante, sobre todo estos antígenos, recordar, porque ya lo vamos a ver para el diagnóstico, la importancia de las cardiolipinas y la importancia de los polisacáridos que están o que son específicos de los grupos patógenos. Bien, desde el punto de vista de la acción patógena, en cada patología nosotros siempre tenemos que considerar la fuente de infección, la vía de contagio y la puerta de entrada. En relación con el treponema pallidum, la fuente de infección es siempre el individuo con sífilis, ¿sí? No existe otra manera indirecta de poder infectarse, es a través de la relación sexual, o sea, la vía de contagio es definitivamente la relación sexual, eventualmente puede ser la vía transplacentaria y se menciona la vía transfusional como una posibilidad que cada vez es más una posibilidad teórica que una realidad. Y la puerta de entrada es a través de microtraumas a nivel de la piel y de las mucosas. Desde el punto de vista del el comportamiento de la patogenicidad, el treponema pallidum tiene, o la sífilis tiene un periodo de incubación de aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Que puede llegar inclusive hasta los 2 meses, ¿sí? Entonces, en esa etapa, una vez que ingresó, el treponema se disemina por todo el organismo a través de la sangre, hace una espiroquetemia, ¿sí? Y durante esa fase de incubación es donde se produce la adherencia de los treponemas a la fibronectina, ¿sí? Y fundamentalmente lo que hace es desencadenar la respuesta mediada por monocitos y linfocitos circulantes. Mientras transcurre el periodo de incubación, aparece la respuesta adaptativa, que está caracterizada por la aparición de anticuerpos treponémicos. Es decir, en una primera etapa, el organismo hace una reacción contra los anticuerpos treponémicos, contra antígenos polisacarídicos, ¿sí? Y posteriormente hace una respuesta mediada por anticuerpos no treponémicos, fundamentalmente contra la cardiolipina. Entonces, este microorganismo que ingresó por la puerta de entrada hace la fase sanguínea y se va a distribuir por diferentes órganos y tejidos. Hasta que aparece, luego del periodo de incubación, aparece la sífilis primaria, y la sífilis primaria se caracteriza fundamentalmente por la aparición de un chancro, ¿sí? Bien, antes de hablar de la sífilis primaria, vamos a clasificarla desde el punto de vista clínico y decimos que la sífilis puede ser una sífilis congénita, una sífilis adquirida, que puede ser precoz, como que es la sífilis primaria, y la sífilis secundaria. Después tenemos la sífilis latente y la sífilis tardía. Entonces, primero vamos a de la sífilis primaria, que como habíamos dicho, ingresa por la puerta de entrada, fundamentalmente por microtrauma, hace la fase de espiroquetemia y al finalizar el periodo de incubación aparece la lesión característica del periodo primario, que es el chancro, que es una induración. Algunas personas lo llaman como si fuera una ulceración, pero no es una úlcera, es una exulceración porque no va más allá de la capa córnea de la piel.
la característica que tiene el chancro sifilítico, que tiene es un chancro de un contorno neto, un fondo limpio, y que tiende a la curación espontánea y que no deja cicatriz y que tampoco duele. Eventualmente puede haber alguna zona de necrosis, ¿sí? Pero la característica es esta, que es una estructura que no duele y que cura sin dejar cicatriz. Tampoco supura, es decir, salvo que hubiera una contaminación con algún microorganismo de la piel y que se transformaría en purulento. Ese chancro puede ser aparente cuando lo vemos y tiene la característica justamente el chancro típico, que es el que le describí recién. El chancro atípico es cuando en realidad hay grandes zonas de necrosis o es un chancro que duele o eventualmente que deja cicatriz. Habitualmente cuando ocurre esto, el chancro es porque tiene una coinfección con otra bacteria, pero el chancro propiamente dicho de la sífilis es aquel, como yo le dije, que no duele, no deja cicatriz y es un chancro de fondo limpio. Desde el punto de vista de su visualización, lo podemos encontrar fundamentalmente en las zonas genitales, que es lo más frecuente, pero también en cualquier lugar del organismo podemos visualizarlo. En algunas circunstancias podemos no visualizarlo, como podría ser cuando está en el fondo de saco, en el fondo del saco de la vagina, o cuando puede estar en el recto, ¿sí? Y entonces, a punto de partida de esto, podemos decir que la ubicación puede ser genital o puede ser extragenital. Otra característica que tiene la sífilis primaria, además del chancro, es la adenopatía satélite. Es lo que se denomina el ganglio capitán o el ganglio prefecto de la sífilis, que son esas lesiones, estos adenopatías muy grandes que no son dolorosas y que siempre acompañan a la zona cercana a donde está el chancro primario. Tanto el chancro como las adenopatías son lesiones que tienen espiroqueta, es decir, que son lesiones habitadas. Aproximadamente esto dura entre 3 y 4 semanas y una vez que pasa el periodo de el periodo primario, podemos hablar de la sífilis secundaria. La sífilis secundaria que ya tiene síntomas generales, entendiéndose por síntomas generales una erupción generalizada de la piel, que son las lesiones sifilíticas. Estas son lesiones que se producen por mecanismos inmunológicos de tipo alérgico, no están habitadas, es decir, no hay en estas lesiones, no va a haber treponema pallidum, ¿sí? Pero también hay, sí, importante como microadenopatías, fundamentalmente epitrocleares, o puede haber también en la zona, por supuesto, en la zona cercana a las lesiones, como pueden ser, por ejemplo, los llamados condilomas acuminados. Estos condilomas se caracterizan por ser lesiones que, como consecuencia de estar en una zona húmeda, se abren y cuando se abren o se lesionan, eliminan una importante cantidad de treponemas. Y también tenemos, por supuesto, lesiones estas son las lesiones en semimucosas, dijimos de las adenopatías, y de las lesiones en piel también tenemos, además de las roseolas sifilíticas, tenemos otro tipo de lesiones que pueden estar habitadas en la palma de las manos o en la planta de los pies. Aproximadamente este periodo de sífilis secundaria
puede durar entre 2 meses y 2 años. A partir de esto, hay quienes hablan de la sífilis latente, que se caracteriza solamente por la presencia de anticuerpos circulantes contra los antígenos treponémicos, pero que no hay signos clínicos de la enfermedad. Pero esto no significa que la enfermedad siga progresando, a tal punto que un porcentaje importante va a pasar al terciarismo, a la sífilis terciaria. Vamos a pasar a esta diapositiva para que ustedes tengan una idea de cuál es la prevalencia de sífilis. Es una enfermedad que lamentablemente hay un recrudecimiento de la misma en estos últimos años. Inclusive parecía que no íbamos a ver más la sífilis congénita, pero lamentablemente la empezamos a ver nuevamente, y se dice que hay la tasa de sífilis neonatales prácticamente un 0.9, la tasa es prácticamente de 0,9 por cada 1000 nacidos vivos, es una tasa elevada. Las embarazadas, en 1.6% de las embarazadas tienen sífilis, la población en general es el 0.89, y entre los donantes de sangre la prevalencia de sífilis es del 1.07%. Bien, otra patología que debemos ver es la sífilis congénita. Es decir, la sífilis congénita se produce como consecuencia de que tenemos una madre en etapa de espiroquetemia. En general, la sífilis congénita se produce como consecuencia del pasaje de los treponemas, generalmente a partir de al final del primer trimestre del embarazo, ¿sí? Y entonces la vía de contagio y la puerta de entrada es la transplacentaria. El cuadro clínico de la sífilis congénita, debemos dividirlos en dos grupos. Una sífilis precoz, que generalmente es entre en la etapa del neonato, es decir, del recién nacido, aproximadamente hasta los 5 años, y la sífilis tardía, cuando vamos a ver la sintomatología luego de los 5 años del nacimiento. En general, en la sífilis precoz vamos a ver que hay una patoesplenomegalia. Por supuesto que son neonatos que tienen retrasos del crecimiento, inclusive algunos, por supuesto, nacen antes de término, o a veces inclusive, por supuesto, pueden morir intraútero o morir en el momento del parto. Estos pacientes tienen fiebre, son irritables, hay lesiones a nivel de la piel y de la mucosa y semimucosas. En general se comporta como si fuera un secundarismo de la sífilis adquirida, de la sífilis del adulto, ¿sí? Las erupciones comienzan por pequeñas ampollas, que también especialmente también las vamos a ver en las palmas de las manos, en la planta de los pies, y que también hay alteraciones óseas, hay lesiones en la osteogénesis, y entonces podemos encontrar lo característico es las llamadas tibias en forma de sable, ¿sí? Y también otra característica es la llamada coriza sifilítica, que es justamente una secreción purulenta eh, 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 que emana de las fosas nasales y que es con una elevada cantidad de treponemas. En el caso de la sífilis tardía, acá en general ya hay malformaciones dentales, están los llamados dientes en destornillador, que son los dientes de Hutchinson, hay dolores óseos, puede haber ceguera por opacidad de la córnea, ¿sí? También puede haber sordera o pérdida de la audición parcial como consecuencia del compromiso del octavo par, ¿sí? Hay también malformaciones óseas, en este caso también puede haber deformaciones o de estructura o destrucción del tabique nasal, y seguimos por supuesto viendo las famosas tibias sensables.
¿Y qué podemos decir de la sífilis post-transfusional? Bueno, la fuente de infección y la vía de contagio en realidad es la vía transfusional. ¿Por qué ponemos el signo de interrogación? Porque no estamos seguros en realidad de que la sífilis pueda em, transmitirse por vía transfusional. Por varios motivos. Primero porque habíamos dicho que el treponema es una estructura bacteriana sumamente lábil fuera del organismo. Habíamos dicho que es muy lábil a los antisépticos comunes, pero también a los cambios de temperatura. La sífilis fuera de los 37 grados centígrados dura muy poco su viabilidad y nosotros a las unidades las mantenemos, en las unidades de glóbulos rojos, los mantenemos a 4 más menos 2 grados centígrados, el plasma y el crioprecipitado se mantienen como mínimo a menos 18, a menos 30 grados, a veces llega a menos 80, y las plaquetas se mantienen a 24 más menos 2. Bueno, alguna posibilidad podría ser aquellas plaquetas que son recién preparadas y transfundidas de forma inmediata, por supuesto una vez hecha la serología, podría ser que hubiera algún treponema. Bueno, por supuesto que vamos a encontrar un paciente en periodo de ventana, porque si hay treponema debería tener una serología reactiva. Bueno, muchas veces cuando esa serología no es reactiva, esas plaquetas son liberadas y como son mantenidas a 24 más menos 2, podría ser una posibilidad de que tenga una vida extracorpórea un poco más prolongada y podría ser la fuente de infección a través de la vía transfusional. Desde el punto de vista clínico, cuando se han dado casos de sífilis congénita, el comportamiento clínico es como si fuera un secundarismo de la sífilis adquirida. Sífilis del adulto. Desde el punto de vista de lo que es la sífilis post-transfusional, el primer caso fue en el año 1915 y en los últimos 30 años ha habido menos de 10 casos. Eh, bueno, a ver, entonces preguntamos si la sífilis dejó de ser un problema para la medicina transfusional, porque sigue siendo obligatorio el control de bancos de los anticuerpos antitreponemas, ¿por qué sigue siendo obligatorio o hasta cuándo lo vamos a hacer? Bien, porque por un lado, como habíamos dicho, el almacenamiento de los componentes pone en riesgo la sobrevida del treponema y por otro lado muchas veces también se produce un aborto de la infección de sífilis. ¿Por qué? Porque los pacientes que pudieran recibir un hemocomponente con treponema pallidum, ese paciente podría estar recibiendo antibióticos por algún tratamiento de base y esos antibióticos van a destruir el treponema pallidum. De todas maneras, se sigue haciendo la sífilis en los bancos de sangre, es obligatorio buscar cuerpos antitreponémicos. A ver, y entonces vienen las controversias. ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? Bueno, a favor de controlar los bancos de sangre, en realidad dicen que es una rareza la sífilis post-transfusional, pero aunque fuere raro, es posible que exista. Por otro lado también, ¿por qué se sigue haciendo el control? Bueno, fundamentalmente es porque en general la búsqueda de anticuerpos antitreponémicos es como un elemento subrogante para otras transfusiones para otras infecciones que se pueden transmitir por transfusión, como podría ser el HIV. Es decir, quien tiene riesgos de tener sífilis tiene riesgos por ser una infección de transmisión sexual de tener un HTLV o tener un HIV o tener una hepatitis B. ¿Sí? Entonces, por eso es que se sigue haciendo.
¿sí? Entonces, ese es la principal causa por la cual todavía se sigue haciendo la búsqueda de anticuerpos antitreponemos en bancos de sangre. Lo que están en contra es porque dicen que en realidad muchas veces los resultados de la serología dan falsos positivos y se terminan descartando unidades de sangre sin que hubiera realmente una unidad positiva para sífilis. Y por otro lado también porque es rara la transmisión de la sífilis por vía transfusional. De todas maneras se sigue haciendo y tiene que ver fundamentalmente con esto, porque es un subrogante de otras infecciones que se transmiten por transfusión y fundamentalmente en países como los nuestros, donde todavía no tenemos donantes, el 100% de donantes voluntarios, nuestros donantes, entre un 40 y un 60% de nuestros donantes son donantes de reposición, o sea que son los llamados donantes de mala calidad, porque está muy bien establecido que cuando son donantes voluntarios, altruistas y habituales, la seroprevalencia de sífilis es mucho menor. Bien, en realidad para poder dejar de hacer la determinación de antitreponemas en bancos de sangre debería haber, por supuesto, mucha más información acerca de cuánto es la sobrevida de la espiroqueta en la sangre almacenada y, por supuesto, evaluar la posibilidad de que uno pudiera hacer una biología molecular y entonces por biología molecular uno está realmente seguro si existe o no o treponemas, hacer trabajos epidemiológicos para que no solamente se hagan a través de los controles serológicos, sino a través de la biología molecular. ¿Sí? Y por otro lado también se sabe que aquel donante que tiene serología reactiva para sífilis hay que diferirlo por un año después de finalizado el tratamiento. Y también es importante saber que si es un donante que tiene antecedentes repetidos de sífilis, ese es un donante que no puede donar sangre porque evidentemente es un donante con situación de riesgo permanente. Es decir, uno en la entrevista predonación le pregunta si alguna vez ha tenido sífilis. Si alguna vez la ha tenido y se ha curado, y si fue el único episodio de sífilis, puede ser aceptado como donante. Ahora, si ha tenido varias veces, evidentemente es un individuo que tiene un hábito sexual de riesgo y por ese motivo no puede aceptarse, no se lo puede aceptar como donante. Importante que ustedes sepan es que una persona que se curó de sífilis puede volver a contagiarse, es decir, los anticuerpos antitreponémicos no son anticuerpos neutralizantes, es decir, no son anticuerpos protectores. Una persona que tuvo sífilis puede volver a tenerla en cualquier momento. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, como en todos los diagnósticos microbiológicos, nosotros tenemos dos tipos de técnicas de diagnóstico. El diagnóstico directo, que en realidad el diagnóstico directo sirve para observar el agente patógeno o poner en evidencia un antígeno o poner en evidencia una proteína, que bueno, de hecho la proteína es un antígeno, o eventualmente una exotoxina, que también es un antígeno, o eventualmente también por biología molecular poniendo en evidencia el ácido nucleico. Entonces, en cuanto al diagnóstico directo, aquí hay varias consideraciones. Bueno, acuérdense que el treponema pallidum toma muy mal la coloración de Gram, por lo tanto no puede hacerse la coloración de Gram y para eso hay coloraciones específicas como coloraciones con tinciones de plata, como la de Fontana Tribondó, o eventualmente puede hacerse la inmunofluorescencia directa, donde uno va a ver
justamente el treponema, las características del espirilo, ¿sí? Y por otro lado también uno podría hacer, y que es bastante de verlo, es la microscopía de campo oscuro. ¿Qué significa la microscopía de campo oscuro? Esa es la visualización directa por el microscopio. En realidad es el microscopio común, pero se adapta con una fuente de luz que le da en forma tangencial a las paredes del, del treponema, y como dicen es un fondo oscuro porque tiene un filtro para la luz, y en realidad esto sirve para ver fundamentalmente la movilidad del treponema. La muestra que se toma para hacer las técnicas de diagnóstico directo son en la etapa primaria a punto de partida del chancro sifilítico, y en la etapa secundaria en los condilomas. Y la otra posibilidad, como les dije recién, podría ser la PCR. En cuanto al diagnóstico indirecto, nosotros tenemos dos tipos de pruebas. Las pruebas treponémicas que son aquellas que, perdón, las pruebas no treponémicas, que son aquellas que ponen en evidencia los anticuerpos anticardiolipinas. Y acá hay dos técnicas que son las más frecuentes, que son la BDRL y la RPR, que ya vamos a ver de qué se trata. Y después tenemos las pruebas treponémicas, es decir, que utilizan antígenos treponémicos. Y acá tenemos una histórica como es el test de inmovilización del treponema, que ya no se utiliza más porque era peligroso para el que estuviera trabajando con él. Y después tenemos una inmunofluorescencia indirecta, que es la FTA-ABS porque se absorben del suero del paciente los treponemas no pallidum, o sea, de manera que estos se absorben, se quitan de la muestra de suero, y solamente quedarían los eventuales treponemas pallidum. Y después tenemos el ELISA, tenemos una técnica de aglutinación, como es la microhemaglutinación treponémica, y después también tenemos la aglutinación de partículas de gelatina. En este caso, en la microhemaglutinación, el soporte es un glóbulo rojo de pavo sobre el cual se colocan los anticuerpos polisacarídicos. ¿Se acuerdan que yo les había comentado a ustedes sobre algunos antígenos? Bueno, en realidad lo que se detectan son anticuerpos antitreponémicos dirigidos contra estos antígenos polisacarídicos que están adheridos a la membrana del glóbulo rojo. Y en la aglutinación de partículas de gelatina, sobre esas mismas partículas de gelatina, también lo que se absorben son antígenos polisacarídicos. La BRL, que es por sus siglas en inglés, que Venereal Disease Research Laboratory, es una sustancia, el reactivo es una solución que posee cardiolipina, lecitina y colesterol. La BRL se caracteriza porque puede ser realizada en suero o en líquido cefalorraquídeo, y es de lectura microscópica. Se colocan en cada una de estas celdillas, se coloca una gota de la solución antigénica, que es la solución de cardiolipina, y una gota de suero del paciente. Eso se lleva a un agitador específico y vamos a hacer una lectura por microscopía. Tiene que ir a una lectura por microscopio a un 40 por o eventualmente a 100 por, y vamos a ver una muestra no reactiva, y sino también cuando existen anticuerpos anticardiolipinas, vamos a ver una reacción de floculación, ¿sí? Que es un tipo especial de aglutinación que puede ser débilmente reactiva o fuertemente reactiva. Repito, esta es una técnica que se puede hacer en suero, en líquido cefalorraquídeo, y que se tiene que hacer por microscopía óptica, ¿sí?
La característica de la BDRL es que puede ser cualitativa, es decir, eh, se, mm, se informa como DILS, primero como cualitativa puede ser reactiva o no reactiva. Ahora, si yo la quiero titular, se puede titular 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8 y en el caso de la sífilis los resultados se dicen 1 DILS, 2 DILS o 4 DILS y así sucesivamente. Una técnica muy parecida a la BDRL es la RPR, Rapid Plasma Reagent, en el cual se utiliza el mismo antígeno que la BDRL, pero se le agrega cloruro de colina y carbón activado. ¿Para qué? Bueno, justamente porque esto permite hacer una visualización directa, es decir, se coloca también en estas tarjetas, se coloca una gota del suero del paciente y se coloca una gota de antígeno y vamos a tener una reacción no reactiva y una reacción reactiva débil o reactiva fuerte dependiendo de de la concentración de anticuerpos anticardiolipinas que existiera. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tiene las pruebas treponémicas? Perdón, las pruebas no treponémicas. Las pruebas no treponémicas son fáciles de realizar, fáciles de interpretar, se obtienen rápidamente y tienen como ventaja es que se negativizan con la curación, es decir, esto sirve para saber si un paciente está respondiendo al tratamiento. ¿Sí? Eh, la única desventaja es que pueden dar falsos positivos y falsos negativos. Falsos positivos porque tiene reacción cruzada con otras patologías que pueden poner en evidencia cardiolipinas, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, en una colagenopatía, en la lepra, en la tuberculosis, en la embarazada misma también puede tener falsos positivos. Y puede tener falsos negativos, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en la etapa del cuadro clínico había una etapa en la cual primero aparecían los anticuerpos treponémicos y después aparecían los anticuerpos no treponémicos. Bueno, justamente los anticuerpos anticardiolipinas aparecen prácticamente a las 2 o entre las 2 y 4 semanas del momento de la infección, es decir, que hay un periodo de ventana importante, así como también en la sífilis terciaria es muy frecuente que la, eh, la BDRL o la RPR den negativa. Me había olvidado también como importante, como falsos positivos, los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, un 30% de esos pacientes tienen BDRL o RPR positiva. De todas maneras, es una técnica económica, fácil de usar y que se puede cuantificar tanto en suero como, por lo menos la BR se puede cuantificar tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. La RPR no se puede cuantificar en el líquido cefalorraquídeo. Después tenemos las pruebas treponémicas, como puede ser, por ejemplo, la inmunofluorescencia indirecta, pero que, bueno, esta técnica no es adaptable para hacer en donantes de sangre porque no sirve para tamizaje. Estas son pruebas que se utilizan como estamos buscando anticuerpos treponémicos directamente. Estas son pruebas confirmatorias, ¿sí? O sea, confirman los resultados de las pruebas no treponémicas y se positivizan antes de las pruebas no treponémicas. Ya prácticamente a los 7-8 días de la infección, estas pruebas pueden dar positivas. Es operador dependiente, o sea que no es muy fácil de hacer, tiene que el personal que la realiza tiene que ser
un personal totalmente capacitado y entrenado, y que no sirve para evaluar la eficacia del tratamiento, porque las pruebas treponémicas no se negativizan jamás, ¿sí? Siempre queda, después de la curación, algún segmento treponémico en algún lugar del organismo. Algunos dicen que es en la cámara anterior del ojo, otros dicen que es en los linfocitos. Siempre quedan fragmentos de treponemas que no son suficientes para producir una sífilis, pero sí son suficientes para producir antígenos a nivel de circulación, y está permanentemente estimulando la respuesta inmune, y siempre vamos a tener una prueba treponémica positiva. Las otras técnicas que yo les comentaba a ustedes son las técnicas de microhemaglutinación, en las que utiliza glóbulo rojo de pavo, en la cual se absorben los antígenos polisacarídicos, o también partículas de gelatina, ¿sí? Estas pueden ser utilizadas, a pesar de que son pruebas treponémicas, pueden ser utilizadas para el tamizaje en banco de sangre. Se pueden automatizar, lo mismo que el ELISA. Hoy en realidad en muchos bancos de sangre se utiliza, más que estas dos técnicas, se utilizan las pruebas del ELISA, y como yo les comentaba a ustedes, por ser una prueba treponémica, son para confirmar el resultado de una no treponémica reactiva, pero se realizan fácilmente, son fáciles de interpretar. Acá ven ustedes una reacción negativa y una reacción positiva, ¿sí? Pero no se negativizan jamás, por lo tanto no deben ser utilizadas para evaluar la respuesta al tratamiento. Bien, hemos dejado sífilis y su eventual compromiso a nivel transfusional, y vamos a hablar de la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme está producida por otra espiroqueta. Esta espiroqueta es mucho más, de mayor tamaño, es más gruesa inclusive, que es la Borrelia burgdorferi. La borrelia tiene reservorios en la naturaleza, que son los ratones, que son los conejos, que son los mapaches, ¿sí? Y que en estos reservorios habitan un artrópodo, que son las garrapatas, ¿sí? Las garrapatas, que en Estados Unidos son las garrapatas de la género Ixodes, que pueden ser especies Damini o Pacificus, o en Europa el Ixodes ricinus. Lo que hace es entonces, la garrapata pica a los ratones, a los conejos o los mapaches, y llevan en su perdón, llevan en su saliva este, a, a la borrelia, y cuando pican a una persona, le introducen, a través del microtrauma, le introducen la borrelia. Bueno, justamente después de un periodo de incubación de aproximadamente una semana, 20 días, se produce en la zona de la puerta de entrada donde se produjo la picadura un eritema eh, muy importante, y que tiene síntomas generales que fundamentalmente son cansancio, fiebre, malestar general, que es el periodo en el cual la borrelia se va a distribuir por todo el organismo, a tal punto que puede comprometer el corazón y producir una miopericarditis. Hay alteraciones del ritmo cardíaco, puede haber también atravesar la barrera hematoencefálica y producir meningitis, y se produce lo que se denomina el dolor músculo óseo migratorio, es decir, al distribuirse por diferentes órganos y tejidos, fundamentalmente lo que va a hacer es alojarse después en las grandes articulaciones, y
alguna vez esas articulaciones, o sea, de alguna vez le va a doler una rodilla, después la otra rodilla, después un codo, por eso se denomina que hay artritis migratoria de las grandes articulaciones. El diagnóstico directo se hace por el aislamiento en medios de cultivo y en forma indirecta se puede obtener anticuerpos eh, anti-borrelia por técnicas de listo. El problema es que, a ver, ¿qué le va a preguntar a un donante? Realmente le puede preguntar si supo si le picó una garrapata. La verdad que es muy dificultoso incluir ese tipo de preguntas, o si tuvo contacto con alguna garrapata, o si tuvo alguna posibilidad de haber tenido este, riesgo de haber estado en un lugar donde hubieran garrapatas. En realidad, en la entrevista es muy raro de que una persona sepa esta situación de riesgo, así que en realidad sigue siendo, como es una situación más de tipo teórica, no está recomendada por la BB y de hecho no se hace ningún tipo de preguntas en en los donantes sobre borreliosis. La otra patología que puede transmitirse también casi teóricamente por transfusión es la brucelosis. La brucelosis es una antropozoonosis, es decir, que es una patología que se transmite de los animales al hombre y está producida por distintas especies del género Brucella. La Brucella abortus, que es la que va a estar en el ganado bovino, la Brucella suis en el ganado porcino, la Melitensis en el ganado caprino y la Brucella canis en los animales. Desde el punto de vista morfológico, la Brucella es un micrococo gram negativo. Eh, que cuya acción patógena es producir distintos cuadros clínicos denominados brucelosis. ¿Sí? La fuente de infección, como yo le decía a ustedes, son los animales infectados o enfermos. En los animales puede producir abortos, por eso es la brucela abortus bovis en el caso de los del ganado bovino. Eso tiene que ver porque las brucelas viven fundamentalmente en la placenta, porque en la placenta hay unos azúcares que la brucela la utiliza como fuente de energía, de alimentación. Entonces producen abortos a repetición, pueden producir infecciones urinarias o también pueden producir mastitis. ¿Sí? Lo mismo pasa, por supuesto, con el resto del ganado caprino o el ganado porcino. Entonces, a punto de partida de los animales que están infectados o enfermos, la vía de contagio va a ser la ingesta de alimentos, como pueden ser los lácteos no pasteurizados, ¿sí? La inhalación de las bacterias, ¿sí? O sea, en el caso, por ejemplo, ya vamos a ver que las bacterias en una etapa crónica, las brucelas están acantonadas en las grandes articulaciones, de manera que, por ejemplo, los matarifes o la gente que trabaja en los mataderos, cuando serrucha los huesos, tiene una alta concentración dentro de la médula. En la médula ósea hay gran concentración de brucelas y la puede inhalar o puede ingresar por vía conjuntival porque a veces está presente en la carne y la persona toca esa carne cruda y se lleva la mano a los ojos y puede ingresar por vía conjuntival, es decir, por contacto directo, ¿sí? Y entonces la vía de entrada puede ser la vía digestiva, la vía respiratoria, la vía conjuntival o por micro-macrotrauma. La gente
o el personal que está predispuesto o tiene situaciones predispuestas para infectarse son aquellos que tienen contacto con los ganados, como puede ser un veterinario, puede ser un matarife o la gente que está acostumbrada a la ingesta de lácteos no pasteurizados. El cuadro clínico puede ser una brucelosis aguda o una brucelosis crónica. La brucelosis aguda se caracteriza porque puede producir una septicemia, esto es a punto de partida cuando las brucelas ingresan por vía oral, van al tracto digestivo y a nivel de los intestinos, en las placas de Peyer, se multiplican activamente y a punto de partida de ese foco intestinal pasan a la sangre y produce una septicemia. ¿Sí? La septicemia es cuando existen presencia de microorganismos bacterianos tanto a nivel sanguíneo como en otros tejidos y que tiene una consecuencia clínica. ¿Qué es lo que le produce a la brucelosis en la etapa aguda a un individuo? Le produce la llamada fiebre de Malta o fiebre ondulante. Esto es característico de la brucelosis porque es un paciente que va a tener periodos de temperaturas elevadas como de 40 a 41 grados, alternados con periodos en el cual no tiene fiebre. Eso tiene que ver fundamentalmente porque cuando las bacterias pasan a la sangre en oleadas, produce por supuesto esa respuesta inflamatoria que se traduce por fiebre, por hipertermia, y que después, cuando estas son destruidas, el paciente deja de tener fiebre. Pero mientras tanto, en etapa de septicemia, a partir de la segunda o tercera oleada de septicemia, las bacterias se van a acantonar en el sistema retículo endotelial, entonces van a ir al hígado, vaso y fundamentalmente a la médula ósea, ¿sí? A la médula ósea de los huesos, y entonces de huesos, fundamentalmente de huesos planos, o también a veces de las grandes articulaciones, y es ahí a donde se van a acantonar, ¿sí? Entonces la brucelosis crónica se caracteriza por la presencia de granulomas óseos articulares, o también puede estar en hígado, vaso o sistema nervioso central. Muchas veces pueden estar acantonadas en los cuerpos vertebrales y producen destrucciones de las vértebras de la columna. Bueno, habida cuenta de que la brucelosis ya en la etapa crónica las brucelas están acantonadas en ciertos lugares del organismo, ya prácticamente en muchos pacientes cursan como asintomáticos hasta que comienzan con las complicaciones producto de las lesiones óseas. Desde el punto de vista transfusional, en realidad Argentina es el único país en el mundo que hace serología para la búsqueda de anticuerpos de antibrucelas en los donantes, lo dicen las normas técnicas de la ley de sangre, y se le hacen controles serológicos con pruebas que tienen una baja sensibilidad y especificidad. Eso significa que hay muchas técnicas que lamentablemente dan falsos reactivos y uno tiene que tirar las unidades de sangre. El último caso en la literatura hace más de 25 años y realmente se está en duda si realmente era una brucelosis obtenida por vía transfusión. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como vimos anteriormente, el diagnóstico puede ser un diagnóstico directo y un diagnóstico indirecto. El diagnóstico directo de certeza es el hemocultivo en el periodo agudo, o en el caso de estar en un periodo crónico se va a hacer una punción de médula ósea, y esa punción esa muestra que se obtiene de la punción de médula ósea se va a cultivar. O eventualmente, ya esto de tipo experimental y en los centros de alta complejidad,
se hacen inoculación en cobayos. En realidad la brucelosis es muy difícil de cultivar, lo hacen solamente en centros en centros que específicamente se dedican al tratamiento y al diagnóstico de brucelosis. En general se manejan a través del diagnóstico indirecto. Para eso se utilizan dos técnicas, la técnica de la reacción de Huddleston o la técnica de rosa de Bengala. Hay otras técnicas como la fijación de complementos, la CUMS indirecta, el ELISA o la inmunofluorescencia indirecta. En general, estas cuatro últimas se utilizan en los centros de referencia donde se tratan o se hace diagnóstico de brucelosis. En los bancos de sangre se hacen la reacción de Huddleston o la técnica de rosa de Bengala. En general, estas son reacciones de aglutinación donde se detectan anticuerpos anti-lipopolisacárido, que es el antígeno común que tienen todas las distintas especies de Bruselas. Y en general, en el caso de la Huddleston, se necesita, para que realmente sea confiable la técnica, se necesita una concentración de bacterias de un 10 a un 12%, ¿sí? Lo que se llama un bacteriocrito de un 10 a un 12%, y va a ser capaz de detectar inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, inmunoglobulina, un subtipo IG2 de inmunoglobulina G. En general, se considera como reactivo cuando hay un valor de corte mayor a 1 en 40, o sea, uno titula, y si el valor es mayor a 1 en 40, es altamente sospechoso de que fuera una brucelosis. Por debajo de eso son reacciones cruzadas con otras bacterias que tienen también, que comparten antígenos con la brucela porque son gram negativos, como la salmonella, la yersinia, la escherichia coli, la francisella, la pasteurella. Es decir, todas estas bacterias, como son gram negativos, tienen en su membrana externa de la pared, tienen estructuras antigénicas, que es el antígeno somático O, que se parecen desde el punto de vista de su configuración antigénica y puedan dar reacciones cruzadas. Un poco más específico es el rosa de Bengala, que se necesita un bacteriocrito de 8% y que detecta fundamentalmente inmunoglobulinas, tanto el G, tanto el punto del subtipo 1 como el subtipo 2, en general, como se hace en un medio ácido, esto inhibe la IgM y entonces de esa manera aumenta la especificidad. Bien, pasamos la primera parte de la clase, donde vimos aquellas bacterias que pueden ser transmisibles por transfusión, y ahora vamos a ver una problemática actual en los bancos de sangre, que es la contaminación bacteriana de hemocomponentes. Entonces, vamos a ver un poquito de historia. En general, la contaminación bacteriana de hemocomponentes era la principal causa de la septicemia posttransfusional en la década del 40, porque la sangre se obtenía por circuito abierto, entonces era muy fácil que se produjera la contaminación bacteriana de los frascos, pues se sacaban en frascos a punto de partida del momento de la punción, porque se hacía una mala antisepsia prepunción y el principal contaminante era la flora de la piel. En la década del 60 comienzan a aparecer las bolsas y eso hace que aparezca el circuito cerrado, es decir, la preparación de componentes en glóbulos rojos, plaquetas y plasma se hacía por circuito cerrado, entonces disminuye la posibilidad de una contaminación bacteriana del producto y en ese momento se pensó que esta era una situación que ya dejaba de ser un riesgo, por lo tanto durante muchísimos años fue un problema que se ignoró hasta que volvieron a aparecer otra vez algunas reacciones adversas de tipo de sepsis posttransfusional, y se empezó a evaluar la posibilidad de que realmente fuera la transfusión de sangre la fuente de la sepsis. Entonces, como consecuencia de esto, entre el año 80 y el año 90,
se empiezan a hacer controles de calidad, se empiezan a hacer cultivos al azar de bolsas de glóbulos rojos o de plaquetas y aparece justamente que estos productos estaban contaminados con bacterias. Esto se confirma y entonces en el año 2000 hasta se pensó que por qué no se, así como se controlaban a las unidades para las infecciones directamente por transfusión, por qué no se hacía de rutina el cultivo bacteriano de las bolsas. Y en realidad esto es un problema bastante desde el punto de vista de logístico, con lo cual estamos al 2020, es decir, han pasado 20 años y por supuesto esto no se ha hecho fundamentalmente porque es bastante dificultoso, por no decir imposible, desde el punto de vista logístico de que se hagan controles bacteriológicos a las unidades extraídas. Bien, eh, ¿cuáles son las condiciones para que se pueda producir una contaminación bacteriana de un hemocomponente? Bueno, tenemos que considerar un donante que esté en una fase de bacteriemia sintomática, como podría ser, por ejemplo, una persona que se hizo una extracción dentaria. Como consecuencia de la extracción dentaria pasan las bacterias de la piel, de la cavidad oral, pasan a la circulación. Mientras están en circulación no hay ningún problema porque los mecanismos naturales, como por ejemplo los fagocitos o el complemento, hacen que destruyan estas bacterias mientras estén in vivo, pero cuando es sacado a una bolsa de sangre ya dejó de haber o dejaron de haber estos componentes naturales, estas barreras, y de esa manera las pocas bacterias que quedan en la bolsa de la sangre se multiplican activamente, fundamentalmente en los concentrados de glóbulos rojos, porque la bacteria necesita para crecer y multiplicarse el hierro, y en una unidad de glóbulos rojos hay una fuente de hierro muy, muy importante. ¿Sí? También puede ser el donante que, además de una extracción de muela, puede haber sido, se le puede haber hecho una endoscopía. eh, entonces también esa es otra manera en la cual, como consecuencia de la lesión de la mucosa eh, gástrica o la mucosa digestiva, perdón, la mucosa respiratoria, también pueden pasar bacterias comensales a la circulación, sanguínea de la persona y puede hacer una bacteriemia sintomática. Durante la punción, durante la donación, puede ser porque se utilice, ahora vamos a ver lo que se llama la cicatrización en el sitio de puntura, o porque puede haber bacterias en folículos pilosos o en las glándulas sebáceas. Cuando uno atraviesa con la aguja, se puede llevar por delante estos folículos o las glándulas sebáceas con bacterias y la introduce en circulación, perdón, en la bolsa, se la lleva por delante y esas bacterias van a parar a la bolsa. Durante el procesamiento también puede haber rotura del circuito cerrado y pueden ingresar bacterias a los componentes. Entonces, la vía de contaminación puede ser una vía de contaminación endógena o exógena, pero en general es conocida. ¿Sí? Como vía endógena, como habíamos dicho, puede ser a punto de partida de una extracción de una pieza dentaria. Puede haber, por ejemplo, a nivel intestinal, puede ser un paciente que tenga una gastroenteritis y no lo sabe, o la tuvo y no le dio la suficiente importancia. Puede haber también algún foco infeccioso, como puede ser, por ejemplo, una osteomielitis. ¿Sí? En general se dice que para que se produzca una contaminación bacteriana del producto tiene que haber en circulación una concentración de por lo menos
10 a la 2 colonias formadoras de unidades formadoras de colonias por mililitro. En general, los microorganismos más frecuentemente comprometidos son las distintas especies del género Staphylococcus streptococcus, la Serratia, la Yersina enterocolítica. La Yersina enterocolítica es un microorganismo que crece y se multiplica a 4 más menos 2 grados centígrados. Son bacterias criófilas, pero fundamentalmente la Yersina enterocolítica no produce sepsis postransfuncional, sino que en realidad lo que produce es, a esa temperatura, libera una toxina y el paciente, en lugar de tener una sepsis o una septicemia, tiene una toxemia que puede llevar a ser mortal. Otros microorganismos que pueden provocar sepsis también son la salmonela o las distintas especies del género Campylobacter. Entonces, de la vía exógena fundamentalmente tiene que ver con distintas especies que están presentes en la barrera natural, que es la piel. Es decir, cuando yo hago la punción, me llevo por delante cualquier bacteria que está presente en la piel si no se hizo una antisepsia adecuada. Dentro de la vía exógena, habíamos dicho, por ejemplo, que hay que considerar, primero, normatizar muy bien la antisepsia de la piel. Una de las principales causas por las cuales se produce contaminaciones porque la antisepsia de la piel fue mal efectuada. Por otro lado, como yo les comentaba a ustedes, muchas veces con la aguja se atraviesa un folículo piloso que puede tener ahí un santuario de, eh, de bacterias. O también, en el caso esto también de un folículo piloso o una glándula sebácea. O también puede ser posible, por ejemplo, cuando es una persona que está acostumbrada a donar sangre, como es en el caso de los donantes de aféresis, de tanto punzar en el mismo lugar, se produce una cicatrización del vaso, ¿sí? O una cicatrización de la piel. Entonces, como consecuencia de eso, en esa cicatrización, muchas veces la cicatrización es incompleta y quedan en esa cicatriz algunas bacterias, fundamentalmente de tipo anaerobias, y cuando yo punzo por el mismo lugar que puncé la semana pasada y la anterior, paso por delante de la lesión y libero las bacterias anaeróbicas que estaban ahí, que pueden pasar a la bolsa satélite en el mejor de los casos, en la bolsa colectora, que ya la vamos a ver, y si no, directamente pasa a la bolsa madre y esa es una causa de contaminación bacteriana del resto de los. La vía exógena también puede ser porque hay fallas en la fabricación de las bolsas. A veces las bolsas pueden, por una mala fabricación, puede romperse el circuito cerrado. O a veces cuando se preparan componentes se resuspenden muchas veces, tiene que ver fundamentalmente cuando se hacen pool de plaquetas, a veces se coloca solución salina que no es estéril, ¿sí? Y también es muy frecuente que cuando se descongelan unidades de plasma en baños a 37, en baños María, en baños húmedos, lamentablemente se coloca la bolsa de plasma o de crioprecipitados adentro de los baños termostáticos y si hay alguna lesión o una rotura en el, eh, en la bolsa puede ingresar agua del baño termostático, del baño María, y puede contaminar el producto. ¿Sí? Por eso es importante que cuando voy a descongelar una unidad de plasma, la coloque esa unidad de plasma dentro de otra bolsa plástica para que impida tener contacto con el agua del incubador. Bueno, en general, nosotros debemos saber que cuando ingresa, ya les dije, cuando ingresa una bacteria a circulación, hay
barreras naturales que luchan contra esas bacterias, como son las opsoninas, el complemento, el anticuerpo, la fagocitosis, es decir, los glóbulos blancos, ¿sí? En general, esa fagocitosis se hace entre 22 y 37 grados, ¿sí? Y estas barreras de defensa de la sangre no existen en una bolsa en una sangre que está contenida en la bolsa. En general, se dice que la entrada de las bacterias en un producto sanguíneo está determinada por las oportunidades que se le dan durante los procesos de preparación de componentes, pero que las bacterias se desarrollan después de penetrar en el sistema, y entonces por eso hay que evaluar qué producto se va a seleccionar y ya lo vamos a ver de qué manera. Entonces, los factores que pueden influenciar en la reproducción de las bacterias tienen que ver fundamentalmente porque a veces ustedes saben que los conservantes que tiene la bolsa de sangre, que tiene el ácido, la solución conservante anticoagulante, bueno, tiene el citrato como anticoagulante, pero tiene este, ácido cítrico para acidificar el medio y de esa manera para que las bacterias no crezcan y se multiplican, ¿sí? Entonces hay que evaluar a veces justamente cuando antes de hacer una punción, evaluar el contenido, la cantidad y la calidad de esa sustancia anticoagulante conservante de la unidad. Eh, por otro lado, también cuando uno va a administrar, pensando en que va a transfundir a un paciente que podría ser una sepsis posttransfusional, es muy difícil de evaluar cuáles son los pacientes neutropénicos, ¿sí? Y a veces también uno no sabe si al final de cuentas hizo una sepsis posttransfusional por una bacteria que estaba antes de la transfusión o se le agregué yo con la transfusión, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en endilgarle una sepsis posttransfusional a un hemocomponente administrado por el paciente por otras causas. Puede tener una bacteria o a veces cuando se le coloca una vía endovenosa con un suero, puede producirse ahí, y si la transfusión estuvo muy cercana, por supuesto que a lo primero que se le eh, induce la culpa es a la transfusión. ¿Mm? Bueno, en general decimos que los componentes que con mayor frecuencia pueden producir una sepsis posttransfusional son los concentrados de glóbulos rojos. Estos son datos de Estados Unidos. Ahí es un problema muy importante la yersinia enterocolítica, que les repito, no produce una septicemia, sino que produce una toxemia, ¿sí? Después tenemos pseudomonas y contaminantes de la piel y también contaminantes de la flora digestiva. eh, los concentrados que con mayor frecuencia producen sepsis posttransfusional son los concentrados de plaqueta, y fundamentalmente porque se mantienen a 22 más menos 2. Y también pueden ser contaminantes de la piel o fundamentalmente pueden ser contaminantes de la flora bacteriana digestiva. ¿Mm? Bueno, importante saber que no todas las unidades que se transfunden, que están contaminadas, van a ser una sepsis posttransfusional, y yo les decía porque muchas veces el paciente, como pasaba en la sífilis, el paciente puede estar recibiendo antibióticos y entonces ese componente que está contaminado no alcanza o no llega a producir una sepsis posttransfusional. Y para que yo defina una sepsis posttransfusional, en realidad tengo que encontrar el mismo microorganismo en el hemocultivo del receptor con el hemocultivo que se le hace a las muestras que provienen de la bolsa, y esos hemocultivos tienen que ser por lo menos 3,
¿sí? O sea, tengo que encontrar el mismo microorganismo en el receptor en 3 muestras de hemocultivo y el mismo microorganismo en la bolsa en 3 muestras, ¿sí? Y por supuesto, además, tiene que existir un cuadro clínico compatible con la contaminación bacteriana, que es la hipotensión sostenida, la taquicardia, la falla multiorgánica, eh, la, la, el frote esplénico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Eh, bueno, esto es lo que ya habíamos visto, un poco de la sepsis posttransfusional. Hay que diferenciar si realmente el componente fue el que produjo la contaminación. En general se dicen que para que se produzca una sepsis posttransfusional tiene que haber más de 10 eh, unidades formadoras de colonias por mililitro en el 75% de los casos, ¿sí? Hay que evaluar si el paciente está usando antibióticos, ¿sí? Y el nivel de inducción también puede ser, para que induzca una sepsis posttransfusional, también puede ser en otros eh, publicaciones, dice que tiene que ser 5 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonias por mililitro. Bueno, la sepsis posttransfusional se caracteriza porque dentro de las 6 u 8 horas de producida el componente que está contaminado, el paciente tiene fiebre, escalofrío, hipotensión, puede haber una coagulación intravascular diseminada con un 60% de la mortalidad. En otros casos también puede estar acompañada eh, por diarrea o por vómitos, ¿sí? ¿Cuáles son los pacientes que pueden ser candidatos a una sepsis posttransfusional? Bueno, fundamentalmente los pacientes que reciben glóbulos rojos porque tienen anémicos y tienen pancitopenia, y fundamentalmente los que reciben concentrados plaquetarios porque están trombocitopénicos, ¿sí? O sea, siempre están los glóbulos rojos y las plaquetas. El plasma y el crioprecipitado es muy raro, salvo que se haya descongelado en un medio húmedo, en un baño de María, y entonces si no se no se utilizó la protección, puede estar contaminado con habitualmente el microorganismo más frecuente es la Serratia, que produce la contaminación del agua que tiene en en el baño térmico, y ese pasa después a la circulación. Eh, Después, los componentes peligrosos en general son las plaquetas, que tienen a partir de las 48 horas de producida la flebotomía o que están en conservación, y los glóbulos rojos después de los 8 o 9 días de estar almacenados. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos preventivos para evitar la contaminación de un producto? Bueno, por ejemplo, durante la fase de extracción hay que preguntarle a un donante si ha tenido tratamiento odontológico, hay que diferirlo entre 2 y 7 días, si ha tenido fiebre o diarrea en las últimas 72 horas. La colecta debe hacerse en forma aséptica, es decir, una buena antisepsia de la piel, pero previo a hacerse la antisepsia de la piel tiene que lavarse con solución jabonosa ambos antebrazos, o sea, dejar una piel limpia, y después de haber lavado la piel, los antebrazos, la piel de los antebrazos, además hay que hacerle una correcta antisepsia. Cuando son donantes de aféresis, fundamentalmente evitar esas zonas donde se hicieron múltiples punciones para evitar esos santuarios que se producen en las zonas cicatrizales. Y vuelvo a hacer hincapié en la correcta antisepsia de la piel. Otra manera de evitar
la contaminación bacteriana es que los primeros 10 o 15 mililitros que se obtienen durante la punción, en lugar de ir a la bolsa de extracción de sangre, que se deriven a una bolsa satélite para que si hubiera algún contaminante de la piel, esos primeros mililitros que están contaminados con esa bacteria vaya a parar a esa bolsa colectora. Entonces acá ustedes lo pueden ver perfectamente. Si se hace la punción, esta es la bolsa madre con las bolsas satélites. Entonces se hace la punción y se cierran, se clampea esta tubuladura que es la que va hacia la bolsa de extracción y los primeros 20-30 mililitros van a parar a este dispositivo de derivación. ¿Sí? Entonces los primeros 20-30 mililitros que pudieran estar contaminados van a ir a esta bolsita. No es que yo le esté extrayendo más sangre al donante, le voy a sacar exactamente lo mismo, porque después esta sangre que yo colecté en este dispositivo de derivación sirve para obtener a partir de este dispositivo, tomo la muestra para inmunohematología y para serología, o sea que no les estoy sacando de más. Bueno, durante el procesamiento hay que evaluar que no se produzca la rotura del circuito cerrado. En ese caso, la unidad, después de ser estudiada, tiene que transfundirse dentro de las 24 horas, si no hay que desecharla. Durante el descongelamiento de los crioprecipitados o de las plaquetas, perdón, o de los plasmas, hay que utilizar una bolsa protectora, ¿sí? Durante el momento en que se centrifugan, hay que evaluar que las bolsas que se colocan en los vasos antes de ir a la centrifugación no presenten superficies ásperas o puntiagudas que puedan producir alguna microlesión en la bolsa y pueda ingresar algún patógeno, ¿sí? O a veces cuando hay que resuspender glóbulos rojos con solución fisiológica para que no estén tan para que sea más fácil de administrar, si se resuspende con solución salina, tiene que ser con solución salina que fuera recién abierta, estériles, ¿sí? Y no más de 70 centímetros cúbicos. Y también durante la etapa de preparación de componentes sería óptimo que los componentes celulares y los glóbulos rojos y las plaquetas por lo menos se pudieran leucorreducir por filtración, porque si nosotros leucorreducimos por filtración, cuando nosotros hacemos la leucorreducción nos llevamos los glóbulos blancos y los glóbulos blancos tienen adentro suyo las eventuales bacterias que estaban contaminando el producto. Para eso hay que dejarle a una temperatura ambiente de 6 a 8 horas para que se pueda producir esa fagocitosis y entonces producir o llevar a cabo la leucorreducción. O sea, es lo que se denomina la leucorreducción prealmacenamiento, que tiene que estar hecha dentro de las 24 horas de producida la flebotomía para que realmente sea eficaz en la prevención de la contaminación bacteriana. Antes de transfundir hay que hacer una inspección visual, porque si uno ve que los glóbulos rojos, el concentrado de glóbulos rojos tiene coágulos, es porque seguramente se consumió el citrato lo utilizan las bacterias para su metabolismo y entonces se producen coágulos, o evaluar también la presencia de hemólisis, porque si las bacterias crecen y se multiplican, toman el hierro de las bacterias y las hemolizan. También puede haber una disminución del oxígeno, ¿sí? Puede haber presencia de methemoglobinemia y en el caso de las plaquetas hay que colocarlas sobre un fondo de luz y rotarlas, y cuando uno las rota va a ver como a ver, para que ustedes se den una idea, es como un remolino, como un torbellino, turbulento que se ve ahí sobre el fondo de luz,
y eso tiene que ver porque son plaquetas que están circulando en ese plasma. Si estas no están presentes es porque las bacterias destruyeron las plaquetas. Entonces yo debo ver el remolino perlado. Fíjense ustedes el color de un concentrado de glóbulos rojos cuando está contaminado, ¿sí? Por ejemplo, para que vean la diferencia, cuando se produjo la punción, todas las bacterias fueron a parar a, a la bolsa. Entonces crecieron y se multiplicaron y produjeron la hemólisis. Sin embargo, en esta tubuladura, como las bacterias ya habían pasado, la tubuladura está libre de gérmenes y por lo tanto aquí no hubo crecimiento bacteriano. Entonces fíjense ustedes la diferencia entre una bolsa en totalmente color negro con la tubuladura que no tiene contaminación bacteriana. Difícil de cumplir, pero bueno, habría que eh, disminuir el tiempo de almacenamiento. Con las plaquetas se está llevando a cabo. Las plaquetas tienen un máximo de, de almacenamiento entre 3 y 5 días. Lo que no se puede hacer es con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos siguen utilizándose soluciones conservadoras para 42 y 35 días. Eh, Hay quienes dicen que se le podría agregar eh, antibióticos a la bolsa para que no crezcan las bacterias, pero a lo mejor el receptor es alérgico a la gentamicina, así que no está aconsejado. Se puede colocar sustancias este, que son activas a la radiación ultravioleta, que ya la vamos a ver, para destruir los agentes patógenos, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver, que son agentes que inactivan a, a los ácidos nucleicos. Eso ya lo vamos a ver con detenimiento. Y después, el retardo en el procesamiento. Habíamos dicho que si yo, en lugar de procesar una bolsa de sangre, apenas se hace la extracción, la dejo 3-4 horas antes de procesarla, le doy un tiempo para que se produzca la fagocitosis, pero, y como consecuencia de la fagocitosis, destruye la bacteria. Y si además de esto hago la leucorreducción por filtración, mejor todavía. Bueno, esto es lo que yo les comentaba hoy, la leucorreducción por filtro, que ya lo habíamos hablado antes, que producen la fagocitosis y lo mejor que hay es la leucorreducción prealmacenada. Y después, por supuesto, el control bacteriológico de la sangre, o sea, uno debería tomar una muestra al azar de concentrados plaquetarios y concentrados de glóbulos rojos y tiene que hacer cultivos y evaluar, o sea, no a todas las unidades porque eso es francamente imposible, pero este, cada banco de sangre debe tener un sistema de gestión de calidad y decir, bueno, cada tantos días agarro o tomo determinado número de unidades y las llevo a los cultivos en medios aerobios y anaerobios para evaluar el grado de contaminación. ¿Sí? La coloración de Gram no es sensible, o sea, se la nombra pero no se hace de rutina. En algunos casos se pueden colocar tirillas para medir el dióxido de carbono, la acidez o el pH, y que puede ser puede ayudar a la sospecha de una contaminación bacteriana. ¿Sí?
Bueno, esto ya es casi como una exquisitez, esto es francamente imposible, se hace solamente en laboratorios de investigación donde se buscan sondas de ARN en las unidades de sangre o hacer PCR, pero realmente esto es, repito, esto es más un valor teórico y en centros de investigación que en las rutinas. En la computadora que les va a marcar cuál de esos tubos fueron positivos. Entonces, si son positivos, se retira la bolsa y se la manda a cultivar, porque uno lo que sabe es que la bolsa está contaminada. Lo que no sabemos es con qué bacteria. Entonces, se sabe que es que un cultivo positivo, lo que se hace después es la tipificación para saber cuál es el germen que ha producido la contaminación bacteriana. Esta es la última diapositiva. Ah, no, bueno, frente a una sospecha de una sepsis posttransfusional, que a veces empieza como si fuera una incompatibilidad, una reacción hemolítica posttransfusional aguda, y que interrumpir inmediatamente la transfusión. Se toman dos muestras de sangre, una de la bolsa y otra del paciente. Una muestra se va a mandar a cultivo, una muestra de la bolsa y la muestra del paciente se va a mandar a cultivo. Se repiten las pruebas de compatibilidad con la muestra pre y post transfusional para descartar una incompatibilidad. Y hasta tanto no se tenga la certeza de que es una contaminación, una sepsis posttransfusional o una contaminación bacteriana del producto, hay que administrarle antibióticos de amplio espectro y darle, por supuesto, el soporte y las medidas generales que correspondan según la sintomatología del paciente. Bueno, esto es lo que yo le comentaba a ustedes. En los servicios de hemoterapia tiene que haber un sistema de gestión de calidad en la cual cada tanto se tienen que tomar muestras para, en general es el 1% del total de los hemocomponentes, y estos se van a hacer controles bacteriológicos en medios de aerobios y anaerobios. ¿Cuáles son las dudas pendientes? Bueno, ¿cuál es el momento ideal para hacer el cultivo? Cuando recién hago la extracción o cuando recién obtuve la bolsa, lo hago a mitad del tiempo de conservación, lo hago al final. Será bueno hacerlo al final porque a lo mejor esa unidad este, debería haberse transfundido antes. Tomo una muestra de la bolsa o una muestra del segmento de tubuladura. El segmento de tubuladura es representativo de lo que hay adentro en el contenido de la bolsa. Si el componente me da positivo, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver el componente positivo con las unidades que no se transfundieron? O sea, porque ese componente es positivo, pero no se transfundió. Ahora, si yo tengo una unidad de glóbulos rojos que dio positivo, ¿qué pasó con las plaquetas que ya fueron transfundidas? O viceversa. O con el plasma. Bueno, el plasma lo tengo, seguramente el plasma lo tengo que descartar. Entonces, es una situación que tiene que ver con cada institución. Lo importante es hacer un control bacteriológico de las unidades. Esta es el equipamiento. Se colocan como si fuera una fotocopiadora, para que se den una idea. Se colocan las plaquetas, se las introduce, se le coloca
bajo la acción de luz ultravioleta, aproximadamente durante un tiempo variable, porque va a depender de cuál es el mecanismo que se utilice, cuál es la empresa comercial o el producto, ¿sí? Y después ya queda la unidad eh, tratada por fotoinactivación. Y estamos terminando, así que muchísimas gracias y espero que hayan podido entender y estoy a su disposición para que se hicieran las consultas ahora lamentablemente en forma virtual. Muchas gracias.